Buenas noches, chicos. Vamos a dar inicio a la clase. ¿Se ve, no? La pizarra. Ya. Yo creo que sí se ve. Listo. Vamos a continuar con esta parte de mezcla de gases. ¿Ya? La anterior habíamos tenido una pequeña introducción. Era algo sencillo. Ahora vamos a ver otros ejercicios un poco más capciosas, ¿ya? Puede haber una palabrita que no entendamos o algún otro significado que no sepamos. Entonces, eso es lo que vamos a ver hoy. Ya, esto, el primer ejercicio, ¿ya? Dice, en el sistema de la siguiente figura, el gas contenido tiene una composición equimolar. Esta palabra es importante, la vamos a subrayar. Y es justo también lo que hemos avanzado al anterior. Equimolar de oxígeno e hidrógeno, el cual está a una presión de oxígeno. ¿Cuál es la presión que ejerce cada gas? Con esto, ¿qué nos está pidiendo? Las presiones parciales tanto para el oxígeno como para el hidrógeno. Eso es lo que nos está pidiendo. Entonces, este es el sistema que nos dan. Estamos haciendo harto manómetros porque es lo que más ha estado entrando estos últimos parciales. Entonces vamos a repasar bastante eso, ¿ya? Dice, dentro de este manómetro está contenido estos dos gases, el oxígeno y el hidrógeno. ¿Cómo te vas a dar cuenta que son gases? Porque estos elementos como tal vienen acompañados de un subíndice 2. Es decir, son diatómicos, ya lo habíamos visto, ¿ya? Si un elemento está como con subíndice 2 en la parte inferior, es un compuesto gaseoso, es diatómico, también conocido como gaseoso, oxígeno gaseoso, hidrógeno gaseoso. ¿Por qué? Porque tiene un subíndice 2, eso no te vas a olvidar, ¿ya? Ya, tenemos esto. Dice que este líquido es agua, nos da su densidad y también nos da su altura, está en centímetros. Entonces, ¿qué es lo primero que tendríamos que hacer? Llevar esta altura a milímetros. ¿Por qué? Porque esos son centímetros ¿de quién? Del agua. Y yo no puedo, una vez más, sumar en centímetros de agua. Necesito llevarlo todo, si estamos trabajando en un manómetro, todo lo debo llevar a milímetros de mercurio. Entonces, como un paso previo, yo esto lo voy a llevar a milímetros. 380 centímetros, yo sé que un centímetro es igual a 10 milímetros. 3.800 milímetros. ¿Pero de quién? De agua. Todavía es de agua. Y este gráfico también nos sirve para aclarar que dentro de este manómetro puede estar uno o más gases. No siempre va a ser solamente un gas, ¿ya? Entonces, ¿qué tendríamos acá adentro si son más de dos gases o tres? Una mezcla de gases. Eso es lo que tenemos acá. Toda esta mezcla está empujando a este líquido. Está empujando a este líquido que es el agua. Hasta ahí le hace llegar. Vamos. Entonces, como me pide las presiones de cada gas, yo sé por la ley de Dalton que la presión total de una mezcla es la suma de las presiones parciales de los componentes que lo tienen, ¿ya? Entonces, en este caso, quienes lo están componiendo son el oxígeno y el hidrógeno. Entonces, nuestra presión total será la suma de la presión de oxígeno más la presión de hidrógeno. Esa va a ser nuestra ecuación asterisco. Vamos a seguir. Ahora, yo no sé esto, tampoco sé esto, pero esta presión total, si te das cuenta, puedes hallar mediante ¿qué? Mediante el manómetro. Entonces, para hallar esa presión total, voy a utilizar ese manómetro. Y como yo ponía antes en los manómetros, ponía dos puntos en la parte más baja, donde está chocando el líquido. Entonces sería punto A, punto B.
¿Qué tengo acá? Presión de A es igual a presión en B. Presión en A, ¿qué tengo? Tengo la presión total de esta mezcla de gases. Presión total o presión de todo este gas. Eso estamos poniendo acá. Al otro lado, ¿qué tenemos? Tenemos la presión atmosférica más la presión manométrica. ¿Qué era la presión manométrica? Esa altura que tenemos. Entonces voy a poner la presión del gas es igual a la presión manométrica más la presión atmosférica. ¿De dónde estoy sacando esto? Del gráfico. Ahora, te tienes que dar cuenta de algo. Este líquido no es mercurio, es agua. Entonces no puedes sumar directamente. Lo que tienes que hacer cuando el líquido es diferente al mercurio es aplicar esta fórmula que te decía. La densidad de X de una sustancia X por su altura es igual a la densidad de mercurio por la altura de mercurio. ¿Y cuál es lo que yo necesito? Esta nueva altura. Eso es lo que yo necesito hallar. Entonces simplemente voy a proceder a despejar. Esto que está multiplicando lo voy a mandar a dividir. Ahora en nuestro caso, nuestra sustancia X es el agua. Y lo que voy a despejar es esa altura de mercurio. Densidad del agua es 1 gramo sobre centímetro cúbico y la altura ya lo he hallado en milímetros. Ojo, acá vas a poner tu altura siempre en milímetros porque si lo manejas en centímetros, al final te olvidas a convertir en milímetros, entonces tu respuesta ya va a estar mal. Siempre es mejor llevarlo a milímetros antes de llevarlo a la respuesta final, ¿ya? Entonces, la densidad del mercurio, que es 13,6, esto te lo tienes que memorizar, gramos sobre centímetro cúbico. Y esta nueva altura es la presión manométrica, la altura que recién voy a utilizar para sumar. Entonces, ¿dónde lo voy a reemplazar? Acá. Acá lo voy a reemplazar. Ahora, no te da el dato de presión atmosférica. Y cuando no te da el dato de presión atmosférica, ¿qué tienes que asimilar? Que está a nivel del mar. Y la presión atmosférica a nivel del mar es 760 milímetros de mercurio o una atmósfera. Ahora, como ambos ya están en milímetros de mercurio, yo puedo fácilmente sumar esta con esta. Una vez más, porque están en las mismas unidades. Ya no nos vamos a confundir esa parte. Ya, hasta aquí he llegado simplemente utilizando el manómetro. Hasta ahí nomás puedo llegar. Pero el ejercicio me dice que es una composición equimolar. Esa palabrita es la que nos va a ayudar a realizar este ejercicio. Cuando te diga la palabra equimolar, te está diciendo que la masa de este es igual a la masa de este. Entonces, ¿cómo lo plantearíamos? Diríamos que la masa de oxígeno es igual a la masa de hidrógeno. Va a ser nuestra ecuación asterisco. Pero, ¿qué hemos dicho? Nosotros no vamos a trabajar con masas. Como estamos en gases, más que todo vamos a trabajar en moles. Entonces, estas masas yo lo voy a llevar a otras unidades, a otras unidades, ayudándome del pavo ratón de este. Donde si yo lo desgloso, yo sé que número de moles es masa sobre peso molecular. ¿Y qué yo quiero? Quiero hallar masa. Masa es lo que voy a despejar. Entonces, esto que está dividiendo va a pasar al otro lado a multiplicar. Esto que está multiplicando va a pasar al otro lado a dividir. Y esto sería nuestro despeje para la masa. Y voy a aplicar tanto para oxígeno como para hidrógeno. Entonces tendríamos esto. La masa de oxígeno será la presión de oxígeno por volumen de oxígeno por el peso molecular de oxígeno. Luego, realizaríamos el mismo procedimiento para el hidrógeno.
Listo, ¿ya? Una vez más, ¿qué estamos haciendo? Nos estamos ayudando del pavo ratón para llevar a otras unidades la masa. ¿Por qué? Porque esta masa en el estado gaseoso no nos va a ser de mucha utilidad, sino más va a ser los moles, ¿ya? Entonces, ahora, ¿qué hemos dicho cuando va a haber dos gases en un mismo recipiente? Estos ambos tendrían el mismo volumen. ¿Por qué? Porque estamos trabajando gases ideales. Es decir, lo estamos viendo de una manera más fácil. Entonces, si hay dos gases en un mismo recipiente, estos van a tener el mismo volumen. Entonces, yo puedo decir que el volumen de oxígeno es igual al volumen de hidrógeno. Entonces, esto con esto, chao. Como también la temperatura, ¿ya? Están a la misma temperatura y el mismo volumen. ¿Por qué? Porque están en un mismo recipiente. Eso te tienes que dar cuenta. No están separados ni tienen alguna separación o se está llevando o se está extrayendo. No. Entonces, temperatura con temperatura también se va. R es una constante, es como un número. Entonces, chao, chao. Entonces, ¿cómo me va a quedar esta ecuación? Me va a quedar la presión por el peso molecular del oxígeno es igual a la presión por el peso molecular del hidrógeno. ¿Ya? Nos queda de esta manera. Entonces, ¿qué vas a hacer? No sé esto, no sé esto, pero el peso molecular del oxígeno sí sé. Sé que es 16, pero al ser que es un gas, lo tengo que multiplicar por este subíndice. Ese 16 por 2 será 32. El peso molecular del hidrógeno solito es 1, pero multiplicado por este subíndice es 2. Entonces voy a despejar mi ecuación en función de la presión de hidrógeno. Y a eso le voy a llamar mi ecuación 1. ¿Y esto dónde lo voy a reemplazar? Lo voy a reemplazar en esta ecuación asterisco. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ya tengo la presión total, entonces solo tengo que jugar con estas dos variables. En asterisco voy a decir la presión total que he hallado, que es 1039,41 milímetros de mercurio. La presión de oxígeno lo voy a dejar, pero gracias a la ecuación 1 yo sé que la presión de hidrógeno es 32 medios la presión de oxígeno. ¿Qué voy a hacer? Voy a despejar la presión de oxígeno. Voy a factorizar. Entonces, me quedaría de esta manera. Presión de oxígeno, si le quito eso, adentro ¿qué me queda? Me queda 1 más 32 medios. Y eso lo voy a meter a la calculadora y lo voy a dividir sobre esto. Y el resultado será 61,14 milímetros de mercurio. Y como ya tengo la presión de oxígeno, voy a hallar la presión de hidrógeno gracias a la ecuación 1. Directamente lo estoy reemplazando esto acá. Ahí. Y gracias a eso he podido hallar la presión de hidrógeno. De este ejercicio, ¿qué te tienes que dar cuenta? Uno, que en el manómetro no siempre va a ser solo un gas, puede ser dos o más. Y que gracias a eso también puedes hallar la presión total, la presión de ese gas, de esa mezcla. ¿Qué más? La palabra equimolar, que tienes que relacionar las masas. Eso siempre te va a indicar la palabra equimolar. ¿Ya? De esta parte no creo que haya alguna duda. Vámonos al siguiente. Dice, en un recipiente de acero se introducen 10 gramos de dióxido de nitrógeno. Eso es importante. 10 gramos de dióxido de nitrógeno que ejerce una presión de 430 milímetros de mercurio a cierta temperatura. Si se añaden, ahí está, si se añaden 3 gramos de anhídrido carbónico y 6 gramos de nitrógeno, la temperatura se duplica. Nos pide como inciso A calcular las presiones parciales y como inciso B la masa molar promedio.
Eso será el peso molecular promedio. Ya. Tenemos esto. Como tenemos dos situaciones, a la primera la voy a llamar condición 1 y a la segunda la voy a llamar condición 2. Cuando se añade o extrae moles o masa, tenemos que hacer balance de moles, ¿ya? De ahí vamos a partir, pero primero entenderemos el enunciado. Te dice que a un inicio tenemos un recipiente. Ahí está el recipiente. Este recipiente va a tener un volumen 1, una temperatura 1 y dice que se le ha agregado la masa de 10 gramos de dióxido de nitrógeno y tiene una presión de 430 milímetros de mercurio. Presión 1. Listo. Ahora que tienes esto, se le va a añadir, se le va a añadir 3 gramos de dióxido de carbono y 6 gramos de nitrógeno. Ya está. Esta va a ser la condición 2, donde a tu masa inicial se le ha añadido 3 gramos de dióxido de carbono y 6 gramos de nitrógeno. Dice que si esto en la condición 2 se cumple, la temperatura va a ser el doble de la condición 1. Entonces, ¿cómo lo vas a plantear? Vas a decir que tu temperatura 2 es 2 veces la temperatura de esta condición inicial. Por eso decimos condición 1 y condición 2, porque ya son diferentes. Algo se le ha hecho a esto para llegar a esto. Y en este caso se le ha añadido masa. Ahora, este volumen será el volumen 2. ¿Qué más? Antes de iniciar la resolución, te tienes que dar cuenta de algo. Este es el mismo recipiente que este, ¿ya? Y ve, la masa de dióxido de nitrógeno no se ha salido ni ha entrado más. Entonces, esta masa sigue constante, porque no se ha extraído ni ha salido. Tampoco se ha añadido más masa de este dióxido. Entonces, esa misma masa sigue en el recipiente. Solo se le ha añadido esto. Entonces, tus moles totales en la condición 2 son los números de moles de dióxido de nitrógeno, del dióxido de carbono y de nitrógeno. Como inciso A nos pide hallar las presiones parciales y como inciso B el peso molecular. Entonces, ¿qué es el primer paso? Vamos a llevar siempre a moles. ¿Por qué? Porque siempre trabajamos en moles ya que estamos en el estado gaseoso. ¿Ya? Listo. Yo sé que los números de moles es la masa sobre su peso molecular. Entonces, los números de moles del dióxido de nitrógeno serán la masa del dióxido de nitrógeno sobre el peso molecular del dióxido de nitrógeno. Ahora, la masa nos dice que es 10 gramos y para el peso molecular yo sé que del nitrógeno es 14 y del oxígeno es 32. ¿Por qué? Porque está multiplicado por este subíndice 2. ¿Ya? Lo divido y obtengo esta cantidad. Lo mismo voy a hacer para el dióxido de carbono. Voy a dividir su masa sobre su peso molecular. Nos decía que su masa va a ser 3 gramos y yo sé que su peso molecular es 44 gramos de todo esto. Y la masa de nitrógeno nos decía que era 6 gramos y el peso molecular del nitrógeno es 14, pero multiplicado por este subíndice 2 será 28. Voy a sumar de una vez los números de moles totales. Esto es en la condición 2. Estamos trabajando en la condición 2. ¿Ya? Entonces, ¿cuál era el siguiente paso cuando nosotros hallábamos los números de moles? Directamente tú ya puedes hallar la fracción molar. ¿Ya? ¿Qué era eso? Era la relación
de los números de moles de algo sobre los números de moles totales. Entonces, como yo ya tengo los números de moles de cada uno, voy a proceder a hallar sus fracciones. ¿Por qué? Porque esto me va a ayudar bastante en la resolución posteriormente. Yo sé que sus números de moles son 0,217 sobre los números de moles totales. Solo estoy dividiendo, vean, esto sobre esto sobre esto, a todos. Es más rápido si practicas y rapidito lo vas a sacar. Por eso es el paso posterior a hallar el número de moles. Entonces, estas fracciones molares te tienen que dar la suma de 1. Si te sale más, es que estás haciendo algo mal. Siempre te tienen que salir 1 o en el peor de los casos 0,99998. ¿Ya? Eso. Entonces, en nuestro caso sí da. Por eso manejamos acá 3 a 4 decimales, ¿ya? Para que se acerque a 1. Vamos. Ahora, ¿cómo yo sé la fracción molar es los números de moles de algo sobre los números de moles totales, pero también es la presión de A sobre la presión total? Entonces, como yo quiero hallar las presiones parciales, la ecuación que voy a utilizar es esta. Ya tenemos el dato de la fracción molar y esto es lo que estamos buscando, la presión parcial, pero la presión total aún no hemos hallado. Entonces, ¿cómo voy a hallar la presión total? Voy a utilizar lo siguiente. Podría utilizar primeramente el pavo ratón para la condición 2, pero no tengo temperatura. He hallado sí los números de moles totales, R también sé, pero volumen tampoco sé y la presión tampoco sé. Entonces, este método no me sirve. Pero me tengo que dar cuenta de algo que se va a repetir en varios ejercicios. Este recipiente es el mismo que este. Estamos utilizando el mismo recipiente, solo le hemos añadido algo más. Es decir, que el volumen de este recipiente y el volumen de este recipiente es el mismo. ¿Ya? Eso te tienes que dar cuenta. No hemos cambiado de recipiente, solo le hemos añadido 2 gases más. Entonces, el volumen de 1 es igual al volumen 2. ¿Por qué? Porque es el mismo recipiente. Entonces, esto es lo que me va a ayudar y lo que te tienes que dar cuenta en los diferentes ejercicios para su resolución. Ahora, como solito así no me sirve, ¿qué voy a hacer? Voy a reemplazar la ecuación del pavo ratón, pero despejando el volumen. Si yo despejo este volumen, esta presión iría a dividir. Entonces, para la condición 1 será número de moles 1 por R por la temperatura 1 sobre la presión 1. Al otro lado, número de moles 2 por la constante R por la temperatura 2 sobre la presión 2. Pero hay algo más que te decía el enunciado. Decía que cuando llegábamos a añadir esos moles, la temperatura se duplicaba y que hemos puesto que la temperatura 2 es 2 veces la temperatura de 1. Entonces, eso es lo que yo voy a reemplazar acá. Esto era la temperatura 2. ¿Va? Entonces, R con R se va. ¿Por qué? Porque es una constante, es un número cualquiera. Como hay temperatura 1 y a este lado también, puedo mandar a dividir. Este con este se va. Entonces, ¿cómo me queda? Me queda número de moles 1 sobre presión 1, número de moles 2 por 2 sobre la presión 2, donde esto ya es dato, esto ya es dato, esto ya es dato. Lo único que me falta hallar es la presión en 2. Acá tú dirás, número de moles 1, ¿dónde hemos hallado?
acá hemos hallado. Al inicio, ¿qué es lo único que está? Solamente está el dióxido de nitrógeno. Entonces, los números de moles iniciales son solamente los números de moles de nitrógeno. Es decir, estos serían los moles iniciales. Y eso es lo que vamos a poner acá. ¿Por qué? Porque al inicio solo hay dióxido de nitrógeno. Es decir, estamos poniendo esto. Esto es los números de moles del dióxido de nitrógeno. ¿Por qué? Porque en la condición 1 solo había dióxido de nitrógeno en el recipiente. Por ende, los números de moles iniciales solo son de él. Despejamos, dividimos y multiplicamos y hallamos la presión total o la presión 2. Ahora que tú ya tienes la presión total, puedes hallar las presiones parciales de cada uno. Volvemos a la ecuación de fracción molar, donde lo que queremos hallar son las presiones parciales. Esto que está dividiendo irá a multiplicar. ¿Listo? Entonces, como yo ya he hallado las fracciones parciales de cada uno, por eso es de bastante ayuda hallar una vez que ya tienes los números de moles, multiplicamos por la presión que acabamos de hallar y hallamos la presión parcial del dióxido de nitrógeno, del dióxido de carbono y del nitrógeno. ¿Ya? Esos son los pasos que tienes que seguir cuando se añade o se extrae alguna masa o un mol de un elemento. Ahora, para el inciso B, ¿qué vas a hacer? Nos pide hallar el peso molecular de la mezcla y nosotros sabemos que para hallar el peso molecular promedio o también conocido como masa molar promedio, se tiene esta fórmula, que va a ser la fracción molar multiplicado por el peso molecular de cada componente. Y en nuestro caso son tres: el dióxido de nitrógeno, el dióxido de carbono y el nitrógeno. Yo ya tengo el valor de las fracciones molares y ya sé también cuál es su peso molecular. Lo multiplico y sumo respectivamente y allá este peso molecular, que es el peso molecular, ojo, de la mezcla, no de cada uno, de la mezcla. ¿Ya? Eso sería para cuando se añade o se extrae moles. Pasaremos a este otro ejercicio que tiene que ver con, igual, con el peso molecular, pero cuando ya te dan porcentajes másicos. Habíamos visto una fórmula para hallar el peso molecular, pero cuando nos den porcentajes másicos. Eso vamos a aprender, ¿ya? Un momento, por favor. Ya. Dice, un camión cisterna de transporte de 10.000 litros se introducen 250 libras de una mezcla gaseosa a la presión absoluta, esta vamos a subrayar, a la presión absoluta de 1,155 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. ¿Esto qué es? Es unidad de presión. Ahora, dice la composición másica porcentual, ahí te tienes que dar cuenta que te están dando composiciones másicas. La composición másica porcentual es la siguiente: 40% acetileno, 40% etileno y 18% gas carbónico. Y el resto es el gas mercaptano. Vamos a subrayar todo. Gas mercaptano y nos dan su fórmula. ¿Qué servirá para detectar si la mezcla empieza a fugar? Dice, calcular la temperatura de la mezcla en grados centígrados, la masa molar promedio
y la presión parcial de cada uno de sus componentes. Considerar el transporte de la mezcla a nivel del mar. Ya, vamos a sacar los datos. Nos dicen que este camión va a transportar 10.000 litros y que existe una masa de 250 libras y que la presión de ese gas que está acá adentro es de 1,155 kilogramos fuerza. Esto si lo llevamos a atmósferas nos sale 1,118 atmósferas, ¿ya? Eso lo van a convertir. Ahora, nos da las composiciones en porcentaje másico, es decir, de esta manera. Masa, ¿no ve? Porcentaje másico del acetileno, carbono 2, hidrógeno 2, es 40%, del etileno 10%. No, este es 40. 40%. Del gas carbónico 18%. Y el resto dice que es del gas mercaptano. Pero, como nosotros sabemos, cuando nos hablan de composición másica, tiene que llegar a un 100%. Entonces, para hallar la composición másica del gas mercaptano, ¿qué le tienes que hacer? Le tienes que restar todos los otros porcentajes de los otros componentes. Nos dicen que es 40, 40 menos 18. ¿Y cuánto nos queda? Nos queda 2. Y ese 2% será el porcentaje másico del gas mercaptano. Esto. Esto. Si no te dan el porcentaje de todos los componentes, tienes que realizar esta resta. De un 100%, restarle los porcentajes que te han dado de los otros componentes. Y el restante será el del faltante, como hemos hecho acá. Ya. Vámonos para hallar la temperatura. Dice, recordando los datos que tenemos volumen, masa y la presión. Entonces, como yo tengo todos esos datos, ¿qué puedo utilizar? Puedo utilizar el pavo ratón para la mezcla. Y como yo quiero temperatura, directamente voy a despejar. Esto que está multiplicando voy a mandar a dividir. Pero yo sé que los números de moles es la masa sobre el peso molecular promedio. Masa me dan, sí, tengo masa de dato, pero peso molecular promedio no lo tengo. Y este debe ser el peso molecular promedio de la mezcla. ¿Por qué? Porque esta masa nos han dado de la mezcla, no de cada uno. Entonces, el único dato que nos falta sería el peso molecular. Y para ello vamos a utilizar esta fórmula. Esta fórmula que hemos dicho que se usa cuando tengamos porcentajes másicos. Es decir, el 100% sobre el porcentaje másico de A sobre su peso molecular, más el peso másico de B sobre su peso molecular y más cuántos componentes haya. En nuestro caso tenemos 4 componentes. Entonces, lo que tienes que realizar es de la siguiente manera. 100% sobre el porcentaje másico del acetileno sobre su peso molecular, más el porcentaje másico del etileno sobre su peso molecular, el porcentaje másico del dióxido de carbono sobre su peso molecular y el porcentaje másico del mercaptano que hemos hallado, Pau, esto sería, sobre su peso molecular. Listo. Entonces, yo sé que su porcentaje másico es 40, eso nos han dicho. Y el peso molecular del acetileno es 26. Carbono 12 por 2, 24, más 2, 6. 26. Lo mismo vamos a hacer para el etileno. El porcentaje másico del etileno nos dicen acá que es 40. Y su peso molecular será igual 12 más 4, 12 por 2,
24 más 4, 8. Porcentaje másico del dióxido de carbono será 18. Esto es lo que nos daban de dato. Y su peso molecular será 44. Y el porcentaje másico del gas mercaptano que hemos hallado será 2. Y si sacamos su peso molecular de toda esta formulita, encontramos que es 59. Directamente meto todo esto a la calculadora y procedo a hallar el peso molecular promedio de la mezcla. ¿Esto dónde lo puedes reemplazar? Acá, en esta ecuación. Número de moles es igual a masa sobre peso molecular. Pero ojo, esa masa te daba en libras. Y ve esto, el peso molecular promedio está en gramos sobre mol. ¿Qué te está diciendo esto? Que tu masa tiene que estar en gramos. Entonces vamos a hacer directamente acá el factor de conversión. Yo voy a decir que 250 libras, en una libra hay 453,6 gramos. Y el peso molecular que he hallado. Lo multiplico y divido y voy a hallar los números de moles de la mezcla o número de moles totales. ¿Eso dónde lo voy a reemplazar? En la ecuación asterisco. Entonces, ya tengo la presión, ya tengo el volumen y la constante R lo voy a manejar en atmósferas. Entonces será 0.082 atmósferas litros mol Kelvin sobre los números de moles que he hallado. Moles. Y vamos a simplificar. Mol con mol se va a ir, atmósfera con atmósfera se va a ir, litro con litro se va a ir y la unidad que me queda es en Kelvin. Siempre, siempre la temperatura tiene que estar en Kelvin cuando utilicemos pavo ratón. Ahora, si te pide llevar de Kelvin en grados centígrados, ¿qué vamos a utilizar? Vamos a utilizar la ecuación que hemos aprendido en temperatura, donde esto con esto se va a ir. Y como yo tengo la temperatura en Kelvin, ahí está, le voy a restar esto que viene de fórmula y voy a hallar esta nueva temperatura, pero en grados centígrados. Simplemente así. ¿Listo? Una vez más, la temperatura está en Kelvin cuando tú vas a utilizar pavo ratón. ¿Ya? Y es así como debes aplicar cuando te den porcentajes másicos. Así. Esa ecuación debes utilizar. ¿Listo? Y con esto ya hemos respondido el inciso. Ahí está, promedio. Ya está. Ahí está. ¿Listo? Vámonos a un examen pasado, ¿ya? Dice, esto es del 1/2020. En un recipiente de acero se introducen 10 gramos de dióxido de nitro. Ah, no, este ya hemos hecho. No, este es otro. Sí, este es otro. A ver. Ay, ya. Dice, en un recipiente de acero se han introducido 10 gramos de dióxido de nitrógeno que ejerce una presión de 430 milímetros de mercurio. Ya. Una presión de 430 a cierta temperatura. Nos dice que esa temperatura está en Kelvin. Eso significa esto entre paréntesis. Si se añaden 3 gramos de anhídrido carbónico y 6 gramos de nitrógeno, la temperatura se duplica. Calcular las presiones parciales de cada gas y el peso molecular de la mezcla. A ver un rato. Tan, tan, tan. Ah, sí, sí, es lo mismo. Es lo mismo que hemos resuelto, ¿ya? Tan, tan, tan.
pero esta está resuelta de otra manera. Se las voy a pasar de las dos maneras. Una es más rápida que la otra, ¿ya? Y eso sería un examen pasado. Es otra forma de resolver. Acá, ¿qué hemos hecho? Acá ya hemos hecho balance de moles. Hemos anotado una condición 1 y una condición 2. Hasta ahí hemos hecho lo mismo. Pero acá ya hemos hecho un balance de moles. ¿Qué te quiere decir eso? Que estamos haciendo un balance en la condición 2. Los números de moles totales serán los números de moles 1 más los números de moles añadidos. ¿Pero qué es los números de moles 1? Es los números de moles del dióxido de nitrógeno. ¿Y qué hemos añadido? Hemos añadido el dióxido de carbono y el nitrógeno. Por ende, llegamos a lo mismo que hemos hecho anteriormente. Yo sé que los números de moles es la masa sobre el peso molecular, entonces directamente acá ya lo hemos reemplazado. Y así hallamos los números de moles totales. ¿Ya? Sí, es lo mismo. Ya. Vámonos al siguiente ejercicio. Ya, dice, en un litro de gas a la presión de 2 atmósferas y 2 litros de un gas B a 3 atmósferas de presión se mezcla en un frasco de 4 litros para formar una mezcla gaseosa. Calcular la presión final de la mezcla gaseosa si los gases se encuentran a la misma temperatura, tanto al inicio como al final del proceso. Entonces, ¿qué es esto? Es un proceso isotérmico, temperatura constante. Eso es lo que te quiere decir. Dice como inciso B, las fracciones molares si el peso molecular promedio de la mezcla es tantos. Entonces, con esto, ¿qué sabemos? Va a ser el peso molecular promedio de la mezcla. Ya, listo, eso sí. Tan, tan, tan. También nos da el peso molecular de A, como también el peso molecular de B. ¿Por qué te da el peso molecular de A y el peso molecular de B? Porque no te dice qué tipo de gas es este. Tampoco te dice qué tipo de gas es el gas B. No te da fórmulas. Entonces, si no te da fórmulas, siempre te lo va a dar de esta manera. Ya. Dice que vamos a tener un gas A, ahí está. Este tiene un volumen inicial de 1 litro y una presión inicial de 2 atmósferas y está a una temperatura T. También va a haber un gas B que va a estar a un volumen de 2 litros y a una presión de 2 atmósferas. Ahora, ¿cómo vas a saber si debes sumar o no sumar estos volúmenes? No puedes sumar porque te dicen que se va a mezclar en otro frasco donde el volumen va a ser 4 litros. Y tú te preguntarás por qué si acá hay 1 litro y acá hay 2 litros. En total tendría que tener 3 litros. Sí, estás en lo correcto, pero al nosotros poner este gas acá y este otro gas en un frasco que tiene capacidad de 4 litros, estos gases van a empezar a bombardear todas las paredes de este recipiente. Por ende, van a empezar a expandirse. Es decir, van a llegar a ser 4 litros. Es decir, va a llegar a ser el volumen del recipiente que lo contiene. Y nos dice acá que se mezclan en un frasco de 4 litros. Por eso estamos diciendo que su volumen total va a ser 4 litros.
nos dan el peso molecular de A, nos dicen el peso molecular de B y nos piden hallar la presión total. Ya. Dice hallar la presión final de la mezcla si los gases se encuentran a la misma temperatura al inicio y al final del proceso. Esta parte nos va a ayudar bastante porque, ¿qué nos está diciendo con esto? Que la temperatura es constante, que no está cambiando. Si va a ser la misma al inicio y al final, es que la temperatura va a estar constante. Entonces, voy a analizar simplemente para el gas A, desde una condición 1 hasta una condición 2. Primero para el gas A. Entonces, como yo sé que ya hay una temperatura constante, ¿qué voy a usar? Voy a usar la ley de Boyle. ¿Qué te decía la ley de Boyle? Te decía la presión inicial por el volumen inicial de una condición inicial es igual a la presión final por el volumen final de una condición final. Esta es nuestra condición inicial y esta va a ser nuestra condición final. Lo tendríamos de esta manera. ¿Tienes la presión inicial? Sí, sí tienes de dato. ¿Tienes el volumen inicial? Sí, sí tienes de dato. Y el volumen final también ya lo tienes. ¿Por qué? ¿Qué hemos dicho? Una vez más, si hay dos gases en un mismo recipiente, el volumen de los gases es el mismo, es el volumen del recipiente. Entonces ya tienes el volumen final de A. Entonces lo único que te falta hallar es la presión final de A. La presión inicial es 2 atmósferas, el volumen inicial 1 litro y el volumen final en la mezcla es 4. Entonces la presión final de A es 0,5 atmósferas. El mismo análisis voy a hacer para el gas B. Como está a una temperatura constante, voy a utilizar, sigue la ley de Boyle. Ahí está. Lo mismo, pero para B, donde tú ya tienes la presión inicial, el volumen inicial y el volumen final. Una vez más, los dos llegan al mismo volumen. Donde encontramos la presión final de B. Ahora, como el inciso A solamente te pide hallar la presión total y no las presiones parciales, ¿qué puedes decir? Que la presión total en este frasco es la presión de A más la presión de B. Es decir, vamos a utilizar por Dalton, yo sé que la presión total es la suma de las presiones de los componentes. Entonces la presión total será la presión final de A más la presión final de B. ¿Por qué? Porque estamos analizando en esta condición final, la presión total. Y hemos hallado de presión final de A será 0,5 y la presión final de B 1,5, teniendo una presión total de 2. Y esto será la respuesta al inciso A. Vámonos para el inciso B, que nos pedían hallar las fracciones molares. Ahora, acá tienes que jugarte con dos ecuaciones. Sabemos que el peso molecular promedio es la suma de las fracciones molares por el peso molecular promedio de los componentes de la mezcla. Entonces, mis componentes son el gas A más el gas B. Entonces, tenemos la fracción de A por el peso molecular de B, la fracción de B por el peso molecular de B. Ya, este es lo que conocemos. Pero ojo, ¿qué también hemos dicho? Que también hemos dicho que la suma de esas fracciones, ¿cuánto te tiene que dar? Te tiene que dar 1. Entonces, gracias a esto y a esto, siempre vas a tener dos ecuaciones. Esto siempre se va a cumplir. Esta ecuación siempre te va a ayudar. Si reemplazamos, tenemos lo siguiente.
el peso molecular de A nos dan de dato. Nos dicen que es 32 gramos mol. Fracción de A no sé, pero me dicen que el peso molecular de B es 16 gramos mol. Y eso nos dan de dato. ¿Qué más nos dan de dato? Nos dan de dato el peso molecular promedio de la mezcla. Entonces, lo único que no sé acá es la fracción de A y la fracción de B. Y voy a utilizar eso como mi ecuación 1. Y la ecuación 2 será justamente esta. Entonces, ¿qué tienes acá? Un sistema de ecuaciones. ¿Cómo lo puedes resolver? De la manera tradicional o por el método que quieras. Aunque también tu calculadora lo puede resolver, ¿ya? Si puedes averiguar cómo se resuelve, hazlo, te va a ayudar bastante. Y si no, en clases les voy a indicar, ¿ya? Pero es simple, tienes que meter los datos a la calculadora y te lo va a resolver este sistema de ecuaciones. Y si no, pues lo hacemos por el método tradicional. Acá hay 32 y 16. Entonces, alguno de estos le tengo que multiplicar por la misma cantidad, pero por el signo contrario, cosa que se elimina. Vamos a multiplicar por menos 32. Ahí está. Entonces, arriba se mantendría, abajo será menos 32 por fracción de A, acá abajo, menos 32 por fracción de B, 1 por menos 32, menos 32. Y esto con esto se va. ¿Qué me queda? 32 menos 10, perdón, 16 menos 32 me queda 16 veces fracción de B. 24, 22,4 menos 32 me queda menos 9,6. Menos con menos, chao. Y voy a despejar fracción de B. Fracción de B será 9,6 sobre 16, dándome como resultado 0,6. ¿Y qué hemos dicho? Directamente acá tú ya puedes decir que estas fracciones tienen que ser la suma de 1. ¿Y cuánto le falta acá para que sea 1? Le falta 0,4. O lo reemplazas en esta ecuación 2. Fracción de A más fracción de B te tienen que dar 1 y igual vas a llegar a la misma respuesta. Este tipo de ejercicio también se te puede presentar, ¿ya? ¿Qué es lo importante de acá? Esto. Este sistema de ecuaciones siempre se te va a armar, siempre. Cuando te pidan fracciones, por ejemplo, esta ecuación es una ecuación auxiliar. Es algo que sabemos y que siempre se va a cumplir. Entonces sirve para que tú armes tu sistema de ecuaciones. Ya, volvé a repasar este ejercicio. Igual es un examen pasado. ¿Listo? ¿Qué más tenemos? Este más a ver, haremos. Ya. Dice, en el siguiente sistema se encuentra un gas desconocido a la temperatura de 20 grados centígrados y a la presión barométrica de 0,68 kilogramos fuerza. Entonces, esta parte tienes que entender. Presión barométrica. Esto que hemos dicho que es la presión atmosférica, solo que está con otro nombre. También es conocida como presión barométrica. Es la presión atmosférica. Dice, calcular la presión del sistema en Torricelli cuando la válvula está cerrada. Inciso B, la presión del sistema en metros de columna de agua cuando la válvula está abierta. Listo. Este es el sistema que nos dan y como verán, es inclinado como también es recto. Esta parte es recta y esta parte es inclinada. Y dice que esta válvula, esta es la válvula que está cerrado, es decir, todo este gas que está acá, todo este gas solo está acá, no está pasando a esta otra, a este otro recipiente. ¿Por qué? Porque hay una válvula que la está cerrando. Entonces, nuestro gas solo está hasta acá. Nuestro gas solo está hasta acá.
Listo. El primer caso nos pide analizar cuando esta válvula está cerrada. Es como si tapáramos todo esto, no hay, y solo analizaríamos desde ahí. Nos dice que el radio es 0,22 yardas y que esto es 30 centímetros, este otro 20 y este último 50. Este será 0,92, será aceite, este será 0,29 y este es agua. ¿Ya? Dice, entonces vamos a aplicar lo que ya sabemos, como manómetros. Entonces yo sé que voy a poner 2 puntos en la parte inferior como mi nivel de referencia. Listo. Presión de A es igual a presión en B. ¿Qué tengo acá? Lo único que me está empujando acá es la presión de ese gas. Me voy al otro. Tengo la presión atmosférica, que si vean está abierto, por eso hay presión atmosférica, más a cada uno le voy a llamar H1, H2 y H3. Y eso va a ser mi ecuación asterisco. Entonces, como es un manómetro inclinado, ¿qué es lo primero que debo hacer? Debo intentar que se vuelva recto. Y como es un líquido diferente de mercurio, tengo que utilizar la siguiente fórmula, la fórmula que ya conocemos. Entonces voy a decir, densidad de X por altura de X es igual a densidad de mercurio por altura de mercurio. Ahora que ya sabemos más sobre manómetros inclinados, yo sé que directamente aplico esta fórmula para manómetros inclinados, donde esa altura X es L por el seno de este ángulo que siempre nos dan. Y cuando yo les decía que si nosotros cortamos acá, para cada uno, ese ángulo se va a volver a repetir. Si yo vuelvo a cortar acá, ese ángulo se va a volver a repetir. ¿Por qué? Porque nuestro manómetro está inclinado. Entonces, en cada corte que tú le hagas, ese ángulo se va a volver a repetir. Listo. Entonces, ¿qué hemos dicho? Lo primero que tenemos que hacer es ver si está en milímetros o en centímetros o en metros. ¿Para qué? Para yo poder llevarlo a milímetros. Porque si yo manejo en centímetros, al último me voy a olvidar llevarlo a milímetros y mi respuesta va a estar incorrecta. Entonces, la primera altura dice que es 30 centímetros. Yo sé que un centímetro es 10 milímetros, entonces será 300 milímetros. Ahora, esta altura, ha salido de esta relación, ¿ve? Ese triangulito que se arma. Y esa altura que yo quiero no es esta es la longitud que está. La verdadera altura es esta. Esta es la verdadera altura. Y yo sé por propiedad trigonométrica que el seno de ese ángulo será esto, cateto opuesto sobre hipotenusa. Y lo que yo quiero es esta altura. Entonces, esto que está dividiendo va a ir al otro lado a multiplicar. H1. Directamente, ahí está. Reemplazo la densidad de X, nos dice que es 0,92. Esa L es 300 y el seno de ese ángulo que nos da que es 45. La densidad de mercurio que ya sabes y así obtenemos la primera altura en milímetros de mercurio. Vamos a hacer el mismo procedimiento para la altura 2. Voy a llevar a milímetros, acá tiene que estar milímetros de mercurio, perdón, milímetros, y voy a aplicar una vez más esa fórmula. ¿Por qué? Porque todavía en la altura H2, ve, acá está inclinado. Todavía acá está inclinado. Entonces voy a utilizar esa fórmula. La densidad nos da que es 0,29. Esa L que hemos llevado a milímetros será 200 y el seno de ese ángulo
sobre 13,6 la densidad del mercurio y la altura en milímetros de mercurio. Y esto es lo que voy a proceder a sumar. Ahora, si te das cuenta, para H3, esto, H3, está recto. Entonces, lo único que tienes que hacer, como está recto, es aplicar esta fórmula. Ya no el seno de ese ángulo. ¿Por qué? Porque está recto. Y lo único que voy a despejar es la altura de mercurio. Densidad de X por altura de X sobre densidad de mercurio. La densidad será agua, 1 gramo sobre centímetro, y los 50 centímetros llevado a milímetros será 500 milímetros. Sobre la densidad del mercurio, 13,6. Así obtenemos la altura 3 en milímetros de mercurio. Ahora, ¿qué procede? Directamente reemplazar en nuestra ecuación asterisco. La presión atmosférica llevada a milímetros de mercurio nos da 500,29, la altura 1, la altura 2 y la altura 3, todos en milímetros de mercurio. Realizamos la suma respectiva y nos da 554,42. Ahora, nos piden el resultado en Torricellis y eso es lo que vamos a llevar, pero un dato importante, que el valor que tengas tú hallado en milímetros de mercurio es el valor que vas a tener hallado en Torricellis. ¿Por qué? Porque son equitativos y esto se lo identifica con esto. Tú sabes que 760 milímetros de mercurio es igual a una atmósfera, pero una atmósfera también es igual a 760 Torricellis. Entonces 760 con 760 se van y te da el mismo valor, pero ojo, en unidades de Torricelli. ¿Ya? Esa parte no nos vamos a confundir. Ya. Listo. Ahora, para el inciso E, esto lo vamos a resolver en clase, ¿ya? Porque necesito que me entiendan. Necesito que se lo imaginen y va a ser más claro en pizarra. Nosotros estito lo vamos a sacar, lo vamos a abrir, se va a ir hacia arriba y todo este gas que estaba acá, ¿qué pasa con los gases? Se va a expandir. Va. Entonces, tu volumen total va a ser el volumen de esto más el volumen de esto. Y para que se entienda mejor, eso lo vamos a hacer en clase, ¿ya? El inciso B queda todavía pendiente. Lo vamos a hacer en clase. Y eso sería todo por hoy, chicos. ¿Ya? Repasen estos ejercicios, vuélvanlos a hacer. Este video, bueno, lo estoy grabando, entonces lo voy a subir al Drive que ya saben, para que puedan volver a revisarlo y puedan volver a resolverlo, ¿ya? La guía voy a dejarla el jueves. El jueves lo voy a dejar ya porque no va a estar abierto mañana. Entonces directamente el jueves, cosa que ya puedan recogerlo y revisarlo. ¿Ya? Y eso sería todo. Espero se esté entendiendo. A la siguiente estaríamos acabando esta parte y entraríamos a gases húmedos. La Inge todavía no ha entrado, ¿no ve? Me ha dicho que todavía no. Entonces a la siguiente estaríamos haciendo gases húmedos y vamos a correr. Y como tal vez el tiempo no nos va a alcanzar porque son ejercicios, si bien no tan complicados, pero un poquito largos y el tiempo es corto, bien voy a dejar un video o bien pasaríamos una clase virtual, porque si llama presencial, capaz otros no van a poder, entonces va a ser lo mismo. ¿Ya? En eso
quedaríamos y eso sería todo por hoy, chicos. Comiencen a estudiar, el tiempo nos va a ganar. ¿Ya? Listo. Nos vemos, subo el video y nos veríamos el martes. Chao, chicos.